Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. A esta hora en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro lidera una reunión clave para intentar definir por consenso el articulado de la reforma a la salud. En el encuentro participan los voceros de los presidentes de los partidos de la U, Dilian Francisca Toro, y conservador Efraín Cepeda, así como el ex viceministro de Salud Germán Escobar, delegado del Partido Liberal. A su ingreso a la Casa de Nariño, los voceros partidistas dijeron que esperan llegar a un acuerdo final, que no ha sido posible hasta el momento porque varios temas que ellos han puesto sobre la mesa no se ven reflejados en el texto redactado por el Ministerio de Salud. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Inició la reunión de alto nivel entre Colombia y Estados Unidos para hablar de temas trascendentales en la agenda bilateral. El gobierno estadounidense ratificó su apoyo a Colombia, al que calificó como un valioso aliado, y reconoció que el enfoque de la lucha contra las drogas ha cambiado. Por su parte, el canciller Álvaro Leiva prometió al gobierno Biden que no habrá sorpresas en la relación. Ampliación de esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Diferentes voces en el Congreso de la República pidieron hoy el retiro del director de la policía, el general Henry Sanabria. La solicitud fue hecha por congresistas de diferentes partidos por medio de una carta al presidente Gustavo Petro. Otros legisladores se han ido sumando. Coinciden en que si bien hay respeto por ideologías y creencias, el general no puede mezclar eso con su cargo en la policía y debe velar por los derechos de la población LGTBI y las mujeres. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Cumbre de alto nivel de Colombia con el gobierno de Estados Unidos en Washington. Otro tiroteo en escuela de Estados Unidos. Una joven ataca una institución privada de educación religiosa. Hay 7 muertos. Adolescente ataca una escuela en Sao Paulo, Brasil. Apuñala a 6 personas. Su maestra murió en el lugar. No cesa la oleada de tornados mortales en Estados Unidos. Fondo Monetario Internacional advierte que aumentó el riesgo en la estabilidad financiera mundial. Masivas protestas en Israel obligan al gobierno de Netanyahu a aplazar su plan de reforma judicial. China halla una reserva de agua en la Luna de 270.000 millones de toneladas. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Una mujer armada con 2 rifles automáticos y una pistola atacó una escuela en Nashville, Tennessee. El saldo es de 7 personas muertas, incluida la atacante. Un nuevo ataque en Utah, Estados Unidos. Al menos 3 niños y 3 adultos murieron luego de un tiroteo en la escuela primaria Covenant School en la ciudad de Nashville. Las 6 personas eran miembros de la institución quienes se encontraban dentro de la escuela. Los 3 menores fueron trasladados hasta un hospital cercano en donde fueron declarados muertos. Según la policía, confirmó que el ataque fue llevado a cabo por una mujer de 28 años de la misma ciudad. La atacante resultó muerta y las autoridades señalan que al parecer habría sido alumna de la institución educativa. La agresora fue identificada como Audrey Hale, iba armada con 2 rifles de asalto y una pistola y tenía un mapa que detallaba cómo iba a ocurrir el tiroteo en la escuela. El presidente estadounidense Joe Biden reaccionó a este nuevo ataque e instó al Congreso a aprobar más leyes para regular el porte de armas en el país. So I call on Congress again to pass my assault weapons ban. It's about time that we began to make some more progress, but there's more to learn. But I just wanted to send my concern and hearts out to so many parents. Este tiroteo masivo es el número 129 en lo que va de 2023, según datos del Archivo de Violencia Armada en el país. Además, un total de 2.259 personas han muerto en ataques armados desde principios de año. En Sao Paulo, Brasil, un joven de 13 años atacó su escuela armado con un cuchillo. Asesinó a una profesora y causó graves heridas a 5 personas más. Vestido de negro y con una máscara de una calavera, un adolescente de 13 años irrumpió en un colegio de la ciudad de Sao Paulo justo al inicio de la jornada para atacar con un cuchillo a sus compañeros y profesores.
Durante el ataque, el alumno mató a puñaladas a una profesora de ciencias de 71 años y causó heridas a otras 3 docentes y a un estudiante. Las imágenes muestran cómo el atacante encapuchado se acerca por la espalda a una mujer que está dando clase y la ataca. El menor fue neutralizado por 3 profesoras, una de ellas quedó gravemente herida por la cantidad de puñaladas que recibió antes de que lograran inmovilizarlo y arrebatarle el cuchillo. Posteriormente fue detenido por la policía en el mismo lugar. Las autoridades aún investigan las motivaciones del agresor, aunque Brasil ha vivido en los últimos años varios episodios violentos similares, incluido uno con armas de fuego en el que un joven de 16 años vestido de camuflaje con un brazalete con una cruz esvástica atacó a tiros a 2 colegios matando a 3 personas. Este lunes inició la reunión de alto nivel entre Colombia y Estados Unidos para hablar de temas trascendentales en la agenda bilateral. El gobierno estadounidense ratificó su apoyo a Colombia, país al que calificó como un valioso aliado, y reconoció que el enfoque de la lucha contra las drogas ha cambiado. En Washington, el informe de nuestro corresponsal Luis Javier González. El diálogo de alto nivel entre Colombia y Estados Unidos comenzó en la Casa Blanca con la presencia del canciller colombiano Álvaro Leiva, el embajador de Colombia en Estados Unidos Luis Gilberto Murillo, el ministro de Justicia Néstor Osuna y el alto comisionado de paz Danilo Rueda. Después, el secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken, junto al canciller Álvaro Leiva, instalaron las 7 mesas de trabajo de este diálogo de alto nivel, donde Estados Unidos aseguró que es necesario reducir la oferta de droga en Colombia. Al mismo tiempo, debatiremos formas de seguir reduciendo la oferta, desde reforzar la interdicción por tierra y por mar hasta proporcionar medios de vida alternativos a las comunidades vulnerables. El canciller Álvaro Leiva respondió y dijo que el narcotráfico dejó de ser un tema colombiano. Éramos el país de la coca. Hoy somos una de las grandes esponjas para ponerle solución a la posible desaparición del género humano en el planeta. Estamos salvando el planeta. Estados Unidos destacó el papel protagónico de Colombia en el tema de migrantes venezolanos. Colombia fue un socio crucial en la formulación de la Declaración de Los Ángeles y ha puesto en práctica los principios de la declaración al responder a la crisis humanitaria en Venezuela. Más de 1.500.000 millones de venezolanos han obtenido el estatus de protección temporal en Colombia, que les permite trabajar, enviar a sus hijos a la escuela y acceder a los servicios de salud pública. En su intervención en la instalación del 10º diálogo de alto nivel entre Colombia y Estados Unidos, el canciller Álvaro Leiva dijo sobre el compromiso del presidente colombiano Gustavo Petro en estas conversaciones. Hay un nuevo jefe de Estado que tiene un discurso, pero que nos sorprende. Nunca habrá una sorpresa de parte nuestra, ni a la relación, ni a nuestro aliado de siempre, que son los Estados Unidos de América. La delegación colombiana, conformada por más de 60 miembros, confirmó que el presidente Gustavo Petro logró convencer a México de la necesidad de celebrar lo antes posible una conferencia latinoamericana sobre el tema de migración. Y en Estados Unidos, al menos 26 muertos dejan las fuertes tormentas y el clima extremo que continuaron azotando al estado de Mississippi y a gran parte del sureste del país. Hay más de 100 informes de tormentas severas que se dirigen hacia la costa este de Estados Unidos, donde el devastado estado de Mississippi ha sido el más afectado por los eventos meteorológicos extremos como tornados que dejaron al menos 26 muertos. De hecho, el pequeño poblado de Rolling Fork prácticamente desapareció y sus calles parecen una zona de guerra, con edificios derribados y vehículos aplastados. Mientras muchos residentes aún intentan recuperar sus pertenencias en medio de hogares sin techo y prácticamente en ruinas, debido a que los vientos de más de 160 kilómetros por hora atravesaron este estado, dejando daños devastadores a su paso. El presidente estadounidense Joe Biden anunció un paquete de ayudas para los afectados y el Servicio Meteorológico Nacional advirtió a los pobladores de Mississippi y Alabama sobre nuevas tormentas eléctricas que podrían producir fuertes tornados y granizos muy grandes. En total, hay más de 20 millones de personas bajo amenaza de eventos meteorológicos extremos. El Fondo Monetario Internacional advirtió sobre un aumento de los riesgos para la estabilidad financiera mundial. Los riesgos de que la economía mundial se vuelva a descarrilar están aumentando, así lo advirtió la directora del FMI, Kristalina Georgieva, quien hizo un llamado a permanecer atentos ante las implicaciones potenciales de la crisis bancaria en un contexto de crecientes riesgos para la estabilidad financiera mundial.
uncertainties are exceptionally high, including because of the risks of geoeconomic fragmentation, which could mean a world split into rival economic blocs, a dangerous division that would leave everyone poorer and less secure. La jefa del FMI reiteró su opinión de que 2023 será otro año difícil, con una ralentización del crecimiento mundial por debajo del 3% debido a las secuelas de la pandemia, la guerra en Ucrania y el endurecimiento monetario. Incluso con mejores perspectivas para 2024, el crecimiento mundial se mantendrá muy por debajo de su promedio histórico de 3,8% y las perspectivas generales seguirán siendo débiles. El banco estadounidense First Citizens absorberá los préstamos y depósitos del quebrado Silicon Valley Bank, cuyo colapso desató una oleada de pánico en el sector bancario de Estados Unidos y Europa. La caída del Silicon Valley Bank, especializado en empresas tecnológicas, supuso la mayor quiebra bancaria en Estados Unidos desde 2008 y desestabilizó el sector financiero de una forma que a muchos les recordó a la grave crisis iniciada aquel año. Sin embargo, el panorama parece mejorar después de que el banco estadounidense First Citizens anunció que comprará todos los depósitos y préstamos del Silicon Valley Bank y desde hoy sus 17 sucursales abren como nuevas sedes del First Citizens y sus clientes se convertirán automáticamente en depositantes de este banco. La transacción incluye la venta de $72.000 millones de activos con un descuento de $16.500 millones, mientras el mecanismo estadounidense de garantía de depósitos, un fondo de seguro del gobierno, absorberá $20.000 millones de pérdidas. First Citizens Bank es una institución con experiencia en la compra de rivales en quiebra y ha adquirido más de 20 bancos desde 2009. Aumentan las protestas en Israel contra la reforma judicial que impulsa el primer ministro Benjamín Netanyahu. El presidente del país, Isaac Herzog, solicitó detener inmediatamente la controvertida reforma que le daría más poder al ejecutivo de turno. Miles de personas se aglomeraron en Jerusalén mientras una huelga general paraliza el país en rechazo a la reforma judicial del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El sindicato Histadrut, el más grande del país, había convocado a una huelga general que podría paralizar gran parte de la economía de Israel, ya que representa más de 700.000 trabajadores en numerosos sectores desde bancos hasta transporte y salud. Las protestas cogieron más fuerza después de que el premier israelí destituyó del cargo al ministro de Defensa, Yoav Gallant, tras pedir públicamente pausar el proceso de aprobación de la norma. Sin embargo, en las últimas horas, Netanyahu anunció que paraliza temporalmente la tramitación de la polémica reforma judicial para tratar de llegar a un consenso con la oposición ante la amplia contestación social que ha suscitado las mayores protestas de la historia de Israel. La próxima sesión comenzará en mayo después del receso por la Pascua judía y se extenderá hasta julio. Esto le otorgará 3 meses al gobierno para seguir negociando con la oposición. Una huelga de los sindicatos del sector público de Alemania que reclaman mejoras salariales paralizó el transporte del país. Uno de los paros más grandes en la última década en Alemania afecta al transporte del país. Los sindicatos piden un aumento del 10,5% en sus salarios, sin embargo la propuesta fue rechazada por los empleadores, que ofrecen menos de la mitad, por lo que varios trabajadores salieron a las calles mostrando su descontento. La huelga afectó masivamente las diferentes alternativas de transporte público en el país, como trenes y buses. Además, las ciudades más afectadas con las protestas fueron Múnich y Frankfurt, donde varios vuelos fueron retrasados y cancelados. Las movilizaciones pacíficas lograron llegar al Ministerio del Interior, que le concedió a los sindicatos la posibilidad de negociar durante los próximos 3 días. En los diálogos, el gobierno alemán evaluará las propuestas de los protestantes para llegar a acuerdos que beneficien al sector público de la nación. De nuevo en nuestro continente, un trágico deslizamiento en Alausí, municipio de Ecuador, dejó al menos 16 personas muertas, más de 40 desaparecidas y decenas de heridas.
Un catastrófico deslizamiento de tierra afectó gran parte de la comunidad de Alausí, un pueblo de la provincia de Chimborazo. La tragedia dejó al menos 500 personas damnificadas y 163 viviendas afectadas. Además, el 25% del fluido eléctrico, el 60% del servicio de agua y el 20% del alcantarillado sufrieron daños. Durante la madrugada del lunes, varios habitantes se acercaron a la zona para intentar salvar a las personas que terminaron bajo los escombros. Sin embargo, con los pocos recursos disponibles fue muy poco lo que lograron hacer. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, puso a disposición todo el cuerpo de bomberos para que atiendan al pueblo afectado y logren rescatar a los desaparecidos, evitando que el número de víctimas mortales aumente. El Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias informó que todas las personas rescatadas con vida serán trasladadas a los centros médicos más cercanos para darles una atención prioritaria. Científicos chinos hallaron una reserva de agua masiva en la Luna. Podría albergar miles de millones de toneladas. Hace menos de 2 años, China dio un pequeño gran paso en su objetivo de convertirse en una potencia espacial. La sonda Change E5 aterrizó cerca del monte Rumker, una mole de 70 kilómetros de largo que se levanta a más de 1 kilómetro sobre el horizonte, y envió muestras a la Tierra. El análisis de esas, las primeras recogidas en la Luna desde la misión soviética Lunik 24 en 1976, desvela ahora una sorpresa. Descubrieron nuevos restos de agua en los llamados cristales de impacto y estimaron que la cantidad total de H2O que puede haber en todo el satélite podría ser de unas 270.000 millones de toneladas. Los científicos creen que deben existir reservas hídricas en la Luna todavía por identificar, que tengan la capacidad de amortiguar el ciclo del agua de superficie lunar, es decir, capaces de retener el elemento en el satélite y que no se escape al espacio. Científicos en Japón crearon ratones a partir de 2 padres del mismo sexo. Esto luego de fabricar óvulos con células de la piel de los animales. Este es un hito tecnológico importante en la biología de la reproducción. Un grupo de investigadores de la Universidad de Osaka en Japón creó por primera vez ratones con 2 padres biológicamente masculinos. Los científicos generaron óvulos a partir de células cutáneas de ratones macho, que al ser implantados en ratones hembra, dieron lugar a crías sanas, según una investigación publicada en la revista Nature. Esto podría ampliar las posibilidades de futuros tratamientos de fertilidad, incluso para parejas del mismo sexo, y quizás ayudar a evitar la desaparición de animales en peligro de extinción. Sin embargo, los investigadores advierten que aún queda mucho por aprender antes de que las células cultivadas puedan utilizarse para producir óvulos humanos en una placa de laboratorio. Hola, buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1, en el horario habitual que ocupa siempre Pregunta Yamid, nuestro director. Hoy, el invitado es Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes, y para quienes no lo conocen con ese nombre, seguramente así decimos Timo León Jiménez o Timochenko, pues lastimosamente es más recordado, aunque a él le gusta, que le digan Rodrigo Londoño, ¿verdad? Buenas noches, señor Londoño. Muy buenas noches, muchas gracias. Sí, señor, aquí a su disposición. Mi saludo a todos ustedes ahí en la mesa de trabajo y a toda la audiencia. ¿Por qué el señor Rodrigo Londoño es nuestro invitado de hoy? Ha habido una serie de reuniones entre el presidente Gustavo Petro, él mismo, el pasado jueves en la Casa de Nariño, lo mismo que con el expresidente Juan Manuel Santos, con cuyo gobierno, a nombre del Estado colombiano, la entonces guerrilla de las FARC, que comandaba a Rodrigo Londoño como su tercer jefe histórico máximo, primero fue Iván Marulanda, luego Alfonso Cano y después él, suscribió la paz para ponerle fin a un conflicto de más de 50 años. ¿Y por qué se han dado esas reuniones? Porque hay amenazas de muerte, sobre todo para un grupo de 200 familias de un campo de reincorporación ETCR en Mesetas Meta. ¿Cómo va esa situación, señor Londoño, y qué acordó en las reuniones con el presidente de la República? Bueno, primero que todo yo quiero agradecerle al presidente de la República la disposición de escuchar a los firmantes. En la reunión que tuvimos, pues yo le decía que más que me recibiera a mí, lo que yo estaba planteando era que escuchara a los firmantes, quienes llevan 6 años de resistencia,
6 años de incumplimiento del acuerdo, 6 años haciendo un esfuerzo y un sacrificio muy grande y que valía la pena que en el marco de la situación que se está presentando y en el marco de la lucha por la paz total, sería muy importante que el presidente escuchara. Y la decisión fue ir a escuchar a los compañeros firmantes del ETCR de Mariana Páez, ubicada en Mesetas Meta, que está en una situación bastante compleja y que necesitan una voz de aliento y que sintieran el respaldo y el espaldarazo del presidente de la República. Voz de aliento y sobre todo garantías de seguridad para su completa reincorporación de acuerdo con lo que se acordó con el gobierno de Juan Manuel Santos. Sí, la seguridad y la reincorporación es algo integral. Necesitamos la seguridad física, pero también la seguridad jurídica, y necesitamos la seguridad de que podemos construir un norte, que podemos avanzar en el desarrollo de los proyectos productivos que en realidad nunca han avanzado, nunca se ha sentido el apoyo integral del Estado colombiano en función de que la gente pueda construir su futuro en la reincorporación económica, en la reincorporación social, pero también muy importante en la reincorporación política, y mucho más ahora que nos aprestamos a una campaña electoral donde se quiere volver a imponer el estigmatismo como una forma de bloquear posibilidades alternativas. Señor Londoño, ¿y qué fue lo que amenazó la integridad de los miembros de 200 familias de reincorporados que están en ese ETCR de Mariana Páez? Bueno, toda la opinión lo conoce, los periodistas lo conocen, fueron amenazados por uno de los grupos armados que está allí y que desafortunadamente han asesinado ya a varios compañeros de ese espacio, pues lo que puso en riesgo y lo que tiene en riesgo a las familias de los firmantes. Y esos miembros de esa disidencia, de la organización que usted tuvo como subordinada, porque era su máximo jefe, no subordinada, sino de la cual era usted su máximo jefe, es la que dirige el señor alias Iván Mordisco. ¿Cómo entender que entre excompañeros exista una situación de estas en un conflicto que aún no termina de consolidarse en el país? Bueno, esas son las contradicciones que se dan ahí, y pues sería él el que pueda explicar eso. De todas maneras, la sociedad, nosotros los mismos firmantes, los amantes de la paz, no entendemos que se quiera transitar por un proceso de paz, un proceso de acuerdo con el Estado colombiano en función de terminar el conflicto, amenazando a los firmantes. Son las contradicciones que se dan y que pues toca resolver, y que por eso es tan importante que ojalá esto fructifique. ¿Estará usted, señor Londoño, como presidente del Partido Comunes, acompañando al presidente de la República en la visita que hará al Mariana Páez en Mesetas Meta este miércoles, si todo no sigue como está en la agenda presidencial? Sí, se dan las condiciones y no se presenta ningún imponderable, allí estaremos acompañando a nuestros camaradas, a las compañeras y compañeros que se disponen a desplazarse de ese espacio territorial. Y los acuerdos a los que llegaron también en la Comisión de Seguimiento a la implementación de ese tratado de paz que firmaron ustedes en 2016, el viernes con el ministro del Interior, con el comisionado de paz, con el secretario general de la Presidencia, ¿en qué consisten? Bueno, no, eso fue una relación muy importante donde estaban pues todas las instituciones que tienen que ver con la implementación del acuerdo, y allí pues se expresó el compromiso de, comenzando por el ministro del Interior, por el Liscano, por Gloria Cuartas, por la señora Miller del ARN, la disposición de acompañar a los firmantes en este desafortunado proceso de desplazamiento. Y es que la preocupación que ustedes expresan a diario es porque siempre con cuentagotas están asesinando a firmantes de la paz. ¿Cuántos llevan ya? ¿Y por qué se da esta situación de sangre que está hoy salpicando a quienes creyeron en una oportunidad política y dejaron las armas a un lado, señor Londoño? Y desafortunadamente ya tenemos más de 370 asesinados, en buena medida fruto de la no implementación integral de los acuerdos, que no solamente la reincorporación, sino el primer punto, el tema de tierras, el tema de las garantías políticas, el tema de la sustitución de cultivos y el tema de ya lo decía, la reincorporación económica, social y política. Esa no implementación ha generado
esa nueva situación, ha generado condiciones para que se vuelva a reproducir la violencia y dentro de eso hemos sido afectados. Es una cuota de sacrificio y por eso la importancia de que el presidente se haga presente allí, porque creo que los firmantes se lo merecen. Pero además no es una situación exclusiva de mesetas en el departamento del Meta. También eso ocurre en otras regiones del país en donde ustedes reclaman que el Estado no ingresó, no hizo presencia cuando ustedes dejaron el control que ejercían territorial allí. Sí, yo creo que por eso es muy importante esta visita y yo pues felicito o agradezco al presidente que ha tomado la decisión de ir allí en semejantes circunstancias porque le va a permitir sentir el pulso, sentir lo que se está dando en otros espacios territoriales y la posibilidad de prevenirlo y la posibilidad de tomar acciones rápidas para que esas situaciones no se nos vuelvan a repetir. Pero además tampoco somos los únicos afectados. Están afectados los líderes sociales, las mujeres lideresas, las negritudes, los indígenas, los campesinos que también siguen siendo asesinados por las fuerzas que no quieren que Colombia transitemos por la reconciliación en función de construir la paz. Con base en ese diagnóstico que usted hace y que analizó con el presidente de la República, que previamente Gustavo Petro analizó con el expresidente Juan Manuel Santos, ¿cuál es el estado de la paz hoy en Colombia suscrita con la entonces guerrilla de las FARC, hoy Partido Comunes? El acuerdo que firmamos entre las extintas FARC-EP y el Estado colombiano sienta las bases para la construcción de la paz total, lo que nosotros en La Habana llamamos la paz completa. Pero se necesita disposición, se necesita voluntad, se necesita crear el ambiente por parte de los actores armados para que la sociedad colombiana, acompañe este proceso, la sociedad colombiana acepte este objetivo por el cual está trabajando el presidente Petro. Señor Londoño, ¿qué ha cambiado del momento en el cual ustedes firmaron la paz con la situación de Colombia hoy en materia de orden público y de conflictividad? La esperanza de construir la paz completa, o lo que llama el presidente la paz total. Yo creo, mire, nosotros llevamos 6 años ya en todo este proceso de reincorporación y cada vez constatamos mucho más que la sociedad colombiana no quiere más violencia, que la lucha armada ha tenido su legitimidad y puede tener su legitimidad en otros momentos, en otros contextos, pero en este momento Colombia, la gran mayoría de los colombianos rechazan la violencia independientemente de que se levanten banderas justas, pero la gente no quiere que sigamos transitando por ese camino tan tortuoso, doloroso y de barbarie que ha sido la violencia. Ustedes han expresado a través de diferentes comunicados del Partido Comunes el respaldo a la paz total del presidente Gustavo Petro. Hay críticos que dicen lo que ha sido el presidente Gustavo Petro es ingenuo en relación con querer que incluso narcotraficantes ingresen a ese proceso de paz total para desarmar los espíritus y quitar el negocio del narcotráfico en Colombia. ¿Qué opina usted de ese calificativo que le dan al anhelo de paz total que encabeza el gobierno nacional? Todo lo contrario, yo creo que el presidente Petro está interpretando el sentir de la sociedad colombiana, el sentir del pueblo colombiano, el sentir de los más humildes, que son los que sufren en carne propia los efectos de la violencia. Esto no es un caso de ingenuidad, sino todo lo contrario, de tener los pies en la tierra, de que si queremos construir la Colombia que él sueña, que compartimos ese sueño con él, es necesario construir la paz. Señor Londoño, usted, si mal no estoy, tiene 64 años de edad. ¿Cuánto estuvo en la guerra? 40 años. Después de comerciales, porque vamos a unos de ellos, los invitamos a que continúen aquí en la entrevista con Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes, quien estará con el presidente de la República, Gustavo Petro, visitando en Mesetas Meta el próximo miércoles un campo de reincorporación de personas que pertenecían a las FARC y le apostaron a la paz. Ya volvemos. Regresamos a Entrevistas Canal 1. Hoy nuestro invitado es Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes. Señor Londoño, me decía usted antes de que fuéramos a comerciales que duró 40 años en la guerra. Para esas nuevas generaciones que no lo conocen y jóvenes que pueden estar sintonizando ahorita este canal, el Canal 1, ¿qué podemos decirles de por qué
la guerra no tiene justificación? Yo creo que en este contexto, en las actuales circunstancias, en las actuales condiciones, después de un conflicto de más de 50 años, el camino es el que hemos venido construyendo de la mano de los colombianos, de la mano de la comunidad internacional, para resolver las contradicciones que hay al interior de la sociedad colombiana de manera pacífica, de manera concertada, sin hacer uso de la violencia, y que es un proceso que debe también de legitimar a quienes siguen teniendo como propósito usar la violencia para mantener sus intereses. En ese orden de ideas, el llamado que usted les hace a los dirigentes, los demás grupos armados ilegales que operan en el país, ¿cuál es en ese propósito de paz total? ¿Qué llamado les hace usted? Mire, esto es un proceso muy serio. Yo creo que hay que aprovechar esta coyuntura histórica que es única, con un presidente amante de la paz, pero un presidente también que la está jugando por construir esa Colombia que todos hemos soñado, esa Colombia más igualitaria, esa Colombia donde los derechos, el derecho a la educación, a la salud, no sea un negocio. Entonces yo creo que en lo que estamos es en un proceso sumamente serio y no se puede jugar. Hay que ser bastante, vuelvo y reitero, bastante serios y legitimarse ante la sociedad colombiana. Eso lo sentimos, lo vivimos nosotros. El proceso nuestro en la última etapa tuvo una etapa de, valga la redundancia, de degradación, y eso nos estaba legitimando. Hemos logrado, a partir de la seriedad con que asumimos el proceso, de la seriedad con que asumimos los compromisos que hicimos con el Estado colombiano, como las extintas FAREP, que hemos cumplido al pie de la letra cada uno de esos compromisos, y eso nos ha permitido legitimidad. Yo creo que yo los invitaría a hacer esa reflexión. Hay que buscar legitimidad ante la sociedad colombiana, porque la violencia ha producido unas heridas muy profundas en la sociedad colombiana, y para sanar esas heridas necesitamos comenzar por tener legitimidad, y la legitimidad se adquiere haciendo compromisos y cumpliéndolos. Y esos compromisos y cumpliéndolos, el nuncio apostólico le decía al ELN en un mensaje que envió esta es la última oportunidad, no pueden quedarse rezagados de firmar la paz y morir de viejos en el monte haciendo la guerra. ¿Comparte eso con sus antiguos compañeros de la coordinadora guerrillera? Yo creo que ya antes lo decía, no, decir que la última tampoco puede, no sabemos cuáles serán los procesos sociales, son bastante complejos, pero estamos en una oportunidad especial, una oportunidad con un contexto que realmente en ningún momento pues lo soñábamos, pero no pensábamos que de pronto se iba a dar tan pronto, y gracias a las bases que construyó el acuerdo que hicimos nosotros, como las extintas FAREP y el Estado colombiano, crearon las condiciones para que hoy en día tengamos un gobierno que está trabajándole a Colombia para reconstruirla, para construir esa nueva Colombia que siempre hemos soñado. Señor Londoño, usted firmó la paz en varias entrevistas, varias declaraciones públicas, ha dicho, nunca me arrepentiré de haberlo hecho. El tema de qué es más fácil hacer, la paz o la guerra, usted que hizo las dos, ¿qué les puede decir a los colombianos? Cada actividad tiene su complejidad. La guerra tiene una complejidad muy grande, pero sí es mucho más fácil hacer la guerra que hacer la paz. Porque en la guerra, de todas maneras, se está en una organización armada, como éramos nosotros, que obedece a unas leyes, que a unas dinámicas de una actividad social, como es la guerra. Y la paz, pues también, la construcción de la paz es otra actividad social en medio de un contexto completamente distinto, donde hay que ganar la conciencia, el corazón de la gente. En la guerra también andamos en función de eso, pero se andaba con un fusil en la mano. Ahora no se anda con el fusil en la mano, ahora se anda con la palabra, y es con la palabra que estamos conquistando los corazones para unir esfuerzos y acompañar al presidente en la construcción de la paz total. ¿Es difícil ser perdonado? ¿Es difícil pedir perdón? Hace poco estuvimos en una actividad en la Universidad Javeriana muy interesante hablando de ese tema, y me llama la atención porque fue un evento, pues, primero pues en el escenario que es la Universidad Javeriana, y con una asistencia que hasta los organizadores quedaron impresionados de cómo la gente le inquietó el tema, y estuvimos ahí intercambiando con los profesores, con los decanos y con los estudiantes sobre ese tema. El tema del perdón, el perdón es algo muy personal, y hay que irlo ganando en la medida en que se hace pedagogía de paz, en la medida en que la gente va entendiendo qué fue el fenómeno, cómo se desarrolló ese fenómeno,
y la disposición que tenemos los que estuvimos inmersos en ese conflicto de ayudar a reparar las heridas. Precisamente el proceso de paz con ustedes se basa en 3 principios que son verdad, no repetición y reparación. Dentro de esa verdad, ¿qué acto que cometió la organización a la que usted perteneció es el que más le duele, si hay alguno que pudiera ilustrar? No, pues todos los actos que generaron un dolor en la sociedad colombiana, pero además que lo hemos visto y es algo que duele y da vergüenza de que eso afectaron fue a los más humildes, por quienes levantamos las banderas y por quienes nos sacrificamos y por quienes nos fuimos al monte, pero desafortunadamente en esa dinámica del conflicto fueron los más afectados, es muy doloroso. Y de todos los hechos, el más doloroso de todos es cuando hay personas desaparecidas, como el caso de un policía en Norte de Santander, de la familia Sierra, con el cual hemos intercambiado mucho con su hija. Ver el dolor de lo que significa la desaparición de su ser querido es algo sumamente doloroso. Cae un fuerte aguacero mientras entrevistamos al señor Rodrigo Londoño, eso que ustedes oyen es la lluvia. Señor Londoño, las personas a las que usted les pide perdón, ¿cuál es la expresión que más lo ha conmovido? Bueno, he estado estos días recordando eso, hay muchas, pero siempre recuerdo el de una entrevista con varias madres de soldados, de un proceso que venía haciendo una víctima, la víctima del Nogal, Berta Fries, que organizó un encuentro con madres de soldados caídos en el conflicto, un proceso que se estaba haciendo con compañeras nuestras y todo iba muy bien. Cuando ya la sección donde yo entro, se sintió el rechazo tan grande de las madres de los soldados, cuando comenzaron a intervenir de una forma, pues, expresando su dolor, porque ahí estaban viendo el que asesinó a su hijo, así pues yo no hubiera estado donde se dieron los hechos. Eso fue muy doloroso, yo incluso pensé que iban a pedir que me retirara, pero después de que se dio la ronda de todas las madres, ya intervine yo, hablé, y tuvimos interactuamos ahí un buen rato. Al final, una de las señoras más radicales me dijo: don Rodrigo, quiero una foto con usted para llevarle a mi pueblo, para llevar como muestra de reconciliación, y a partir de hoy dejo el luto que he llevado durante 8 años por la muerte de mi hijo. ¿Y eso fue sanador para usted? ¿Sanador para la persona? Porque ya lo dijo, pero hombre, para usted. ¿Cómo no va a ser sanador? Sí, claro, eso lo alienta a uno. Cuando a mí me dicen, ¿usted de dónde saca fuerzas para seguir a pesar de que se les ha incumplido, a pesar que los están asesinando, de dónde saca fuerza? Yo saco fuerza de esa es la gente. Además del ánimo y entusiasmo con que los casi el 95% de los firmantes se mantienen firmes, es de esas comportamientos de las víctimas que uno saca fuerzas para seguir trabajando con mucho entusiasmo en función de que la paz completa, la paz total se haga una realidad. Usted ya es un hombre de lo que llamaban despectivamente desde la lucha armada del establecimiento. ¿Cómo se siente hoy de este lado de la sociedad y no combatiendo el Estado de Derecho como lo hacían para buscar transformaciones sociales que manifestaban ustedes, era lo que buscaba la entonces guerrilla de las FARC? Siento que es una lucha que no tiene tregua. Los que se han mantenido, esa clase de dirigente que siempre se ha enriquecido con lo que produce la sociedad colombiana y que no quiere soltar el poder, no quiere soltar esas prebendas que ha tenido a lo largo de la historia. Uno ve que es fuerte, es duro, pero bien interesante y satisfactorio, y saber que la gran mayoría de colombianos está apoyando este proceso. ¿Usted, señor Londoño, nunca volvería a empuñar un arma? En este momento no, y en este contexto no, señor. ¿Usted ni siquiera con tantas amenazas de muerte contra los desmovilizados, los firmantes de la paz, carga un arma de protección personal? No, señor. En absoluto, ni lo he pedido, ni lo voy a pedir. Otra disidencia es la que dirige el señor Iván Márquez, que fue el jefe negociador del acuerdo del cual se salieron. ¿Qué le dice usted a su excompañero, y era su segundo en la entonces guerrilla, y que se desmovilizó teniendo una curul en el Senado? ¿Se fue del proceso de paz en una curul en el Senado? Yo creo que lo mismo que dije antes cuando me hizo la pregunta sobre los grupos armados. Yo creo que estamos viviendo una coyuntura única, una coyuntura que soñábamos, que no sabe uno, que si no la aprovechamos no sabe uno si la vuelva a repetir,
que no podemos darle espacio a los que desde la derecha quieren que los colombianos sigamos matando para ellos mantener sus privilegios, que entonces esto es muy serio y que hay que asumirlo con esa seriedad y con esa responsabilidad. El señor Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes, hablando sobre la visita que tendrá con el presidente Gustavo Petro, si todo sale como está previsto en la agenda presidencial el próximo miércoles, a Mesetas, departamento del Metas, a visitar a 200 familias de reincorporados firmantes de la paz. También de la seguridad y de la necesidad de implementar los acuerdos de paz. Señor Londoño, muchas gracias por aceptar esta entrevista en Entrevistas Canal 1. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad y éxitos. A ustedes, señores televidentes, los invitamos a continuar aquí, en la programación del Canal 1 con Noticentro 1 CMI. Buenas noches. Noticentro 1 CMI. Acuerdo para sacar adelante reforma a la salud. Gobierno y partidos de coalición logran consenso sobre el 99% de los artículos del proyecto. División en colegios médicos por reforma a la salud. Secretario Anthony Blinken dice que Colombia es un aliado valioso para Estados Unidos. Arranca diálogo de alto nivel entre los dos países. Congresistas piden renuncia del director de la policía por declaraciones contra comunidad LGBTI. Empresario denuncia ante la fiscalía pago de coimas a coroneles y generales para obtener millonarios contratos. Clan del Golfo planeó fuga de alias Otoniel. Revela conductor de narcocamioneta. Arrancó traslado de comandantes de disidencias de Iván Mordisco para diálogos de paz. Nuevo atentado al oleoducto Caño-Limón Coveñas. Gobierno lanza plan para enfrentar el gota a gota. En agosto arranca a operar en Bogotá el primer bus que funciona con hidrógeno. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Atención, se acaba de lograr un acuerdo entre el gobierno y los partidos de la coalición para sacar adelante el proyecto de reforma a la salud que cursa en el Congreso de la República. Gerardo Aristizábal está en la Casa de Nariño. Buenas noches, Gerardo. Detalles de esta información. Hola Claudia, muy buenas noches, televidentes de Noticentro 1 CMI. Efectivamente, el ministro del Interior y portavoz del Gobierno Nacional, Alfonso Prada, así lo acaba de comunicar en la sala de conferencias de la Casa de Nariño, rodeado por los ponentes de todos los partidos. Dice el Gobierno Nacional que ha logrado un consenso del 99% para salvar la reforma a la salud, para que tenga un texto definitivo que sea radicado en una ponencia que recoja el articulado y las inquietudes, sobre todo de 3 colectividades que hacen parte de la coalición de gobierno, pero que han venido cuestionando el alcance de la reforma: el Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Conservador. El ministro del Interior manifiesta que se ha logrado este acuerdo. Las diferencias que tuvimos las superamos y hoy podemos anunciar que estamos ya muy cerca de tener el texto final para consideración del Congreso de la República. Se preserva un sistema mixto de salud en Colombia. Hay una atención primaria a través de los centros de atención primaria como elemento fundamental que pretende llevar la salud muy cerca de su casa, de su sitio de trabajo a cada uno de los colombianos. Vamos a territorializar completamente la prestación del servicio de salud, llegándole a las familias de manera eficaz, de manera que el derecho a la salud lo sientan muy de cerca. Esa es la posición del Gobierno Nacional. En la reunión encabezada por el presidente Gustavo Petro participaron, a nombre del Partido Liberal, delegado del expresidente César Gavirio, jefe único de esa colectividad, el exviceministro Germán Escobar, exviceministro de Salud, la presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, y el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda. Ellos 3 van en estos momentos a la residencia del expresidente César Gaviria a comunicarle el alcance de lo que llama el Gobierno Nacional acuerdo en un 99%. Mañana, esas 3 colectividades declararán si lo aceptan o no, y si es cierto que la reforma a la salud será radicada esta semana, su ponencia, para que comience el trámite legislativo en la Cámara de Representantes, Comisión Séptima. Claudia, felicitaciones por su premio como mejor presentadora del país. Regreso con usted y Margarita Estudio desde la Casa de Nariño. Gerardo Aristizábal, muy buenas noches.
Gerardo, gracias. Le recibo yo y le digo a Claudia. Precisamente la reforma a la salud originó una división en la Federación Médica. 4 colegios médicos denunciaron irregularidades en la asamblea de la Federación para, según dicen, simular un apoyo mayoritario al proyecto. A través de este documento presentado en la más reciente asamblea de la Federación Médica, 4 colegios médicos del país denunciaron atajos para simular un apoyo mayor a la reforma a la salud. Encontramos algunas, a nuestro juicio, irregularidades en el manejo de la asamblea en términos de que finalmente se incluyen colegios para votación que no están estatutariamente, a nuestro juicio, bien constituidos, y eso hace que se genere una tensión dentro de la federación. La presidenta Mayorga aseguró que no está garantizada la independencia de la federación. De cualquier proyecto político, de cualquier gobierno, y lo que le corresponde es dar opiniones técnicas. 16 colegios apoyan en su totalidad la reforma a la salud. Solo 4 han realizado reparos al proyecto. Colombia y Estados Unidos iniciaron una reunión de alto nivel en Washington. El secretario de Estado de ese país, Antony Blinken, reconoció que Colombia es un aliado clave para el gobierno Biden, mientras que el canciller Álvaro Leiva prometió que no habrá sorpresas en la relación bilateral. En Washington se encuentra nuestro corresponsal Luis Javier González con la información. Luis Javier, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una delegación de 60 miembros encabezada por el canciller Álvaro Leiva llegó aquí a los Estados Unidos para dar inicio al 10º diálogo de alto nivel entre Colombia y Estados Unidos. Temas importantes debatidos hoy en su primer día de agenda: el tema de migración y el tema de narcotráfico. Las dos naciones se comprometieron en trabajar conjuntamente para dar resultados positivos. El diálogo de alto nivel entre Colombia y Estados Unidos comenzó en la Casa Blanca con la presencia del canciller colombiano Álvaro Leiva, el embajador de Colombia en Estados Unidos Luis Gilberto Murillo, el ministro de Justicia Néstor Osuna y el alto comisionado de paz Danilo Rueda. Después, el secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken, junto al canciller Álvaro Leiva, instalaron las 7 mesas de trabajo de este diálogo de alto nivel, donde Estados Unidos aseguró que es necesario reducir la oferta de droga en Colombia. Al mismo tiempo, debatiremos formas de seguir reduciendo la oferta, desde reforzar la interdicción por tierra y por mar hasta proporcionar medios de vida alternativos a las comunidades vulnerables. Very good meeting. We talked a lot about eradication and private investment from the United States into Colombia. El canciller Álvaro Leiva respondió y dijo que el narcotráfico dejó de ser un tema colombiano. Éramos el país de la coca. Hoy somos una de las grandes esponjas para ponerle solución a la posible desaparición del género humano en el planeta. Estamos salvando el planeta. Estados Unidos destacó el papel protagónico de Colombia en el tema de migrantes venezolanos. Colombia fue un socio crucial en la formulación de la Declaración de Los Ángeles y ha puesto en práctica los principios de la declaración al responder a la crisis humanitaria en Venezuela. En su intervención en la instalación del 10º diálogo de alto nivel entre Colombia y Estados Unidos, el canciller Álvaro Leiva dijo sobre el compromiso del presidente colombiano Gustavo Petro en estas conversaciones. Hay un nuevo jefe de Estado que tiene un discurso, pero que nos sorprende. Nunca habrá una sorpresa de parte nuestra, ni a la relación, ni a nuestro aliado de siempre, que son los Estados Unidos de América. La delegación colombiana, conformada por más de 60 miembros, confirmó que el presidente Gustavo Petro logró convencer a México de la necesidad de celebrar lo antes posible una conferencia latinoamericana sobre el tema de migración. Son 7 mesas que se instalaron y mañana continuarán los trabajos arduos entre Colombia y Estados Unidos para concluir finalmente este 10º diálogo de alto nivel entre las dos naciones que han dicho los participantes esperan que se den resultados positivos para los dos países. Desde Washington, Luis Javier González para Noticentro 1, CMI, La Noticia.
Gracias, Luis Javier. Y diferentes voces en el Congreso de la República le pidieron al presidente Petro el retiro del director de la Policía, general Henry Sanabria, por las recientes declaraciones que consideran ofensivas sobre la comunidad LGBTI, el VIH y el uso del condón, entre otros temas. Lastimosamente, como somos tantos, somos muchísimos, y hay una comunidad LGTBI grande dentro de la institución, no hay de pronto esa educación que les permita a ellos ser de alguna manera cuidadosos en lo que hacen. Esas declaraciones en entrevista con la revista Semana sobre el porqué de los casos de VIH en la policía, señalar que el uso del condón es un método abortivo y que se practican exorcismos en esta fuerza, generaron las solicitudes de los congresistas que piden el retiro del general Sanabria. Toda vez que consideramos que está violando un planteamiento de la Constitución muy claro, que es la separación entre el Estado y las religiones. Es evidente que un general que tiene esas posiciones no puede dirigir las fuerzas policiales de una democracia en un país como Colombia. Si él quiere seguir la actuación de su vida pública con un crucifijo en la mano, y en la otra la constitución política, creo que no son compatibles. De otras orillas políticas se suman a la solicitud del retiro del general, pero por otras razones. Creo que él se ha entregado a un gobierno que hoy lo ha dejado solo y que él hasta ahora está despertando de ese letardo y no entendió por qué iba a ser director de la Policía Nacional. Primero hay que estar del lado de las Fuerzas Armadas. Le hace un flaco favor al país y a los hombres y mujeres de esta institución, el director de la policía, que antes de pensar en ellos se acomoda a un gobierno. Por su parte, el presidente del Congreso, Roy Barreras, pidió el relevo del director de la policía, el general Henry Sanabria, porque en su concepto se debe garantizar que las creencias religiosas del general no interfieran en las funciones de este como máxima autoridad policiva del país. El presidente del Congreso, Roy Barreras, considera que el general Henry Sanabria no debe seguir como director de la policía por sus declaraciones contra la mujer, el aborto y el homosexualismo. Dudo mucho, y quisiera que él aportara pruebas, de que hay 12.000 policiales con SIDA. Yo creo que eso realmente es una formación irresponsable que le hace daño al cuerpo policial. Respeto el fuero presidencial, pero me parece que el general Sanabria bien podría dedicarse a otro tipo de labores pastorales. Roy Barreras también anunció denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra el representante uribista Miguel Polo por los posibles delitos de injuria y calumnia al llamar guerrillero al presidente Petro. Cualquier persona que pretendiendo el uso de su libre expresión y peor aún de su fuero parlamentario piense que puede injuriar, calumniar, hostigar, debe saber que está cometiendo esos delitos y deberá responder ante esos delitos ante la Corte Suprema de Justicia. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reveló que investigará si los traslados dentro de la policía se han hecho teniendo en cuenta las creencias religiosas. El Ministerio de Defensa, liderado por su jefe Iván Velásquez, anunció que se verificará si las creencias religiosas del actual director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, han afectado a la institución. Este trino se conoce luego de las declaraciones del director de la Policía General Henry Sanabria, donde ha hablado de exorcismos para dar con delincuentes. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, hará una verificación de la incidencia de las creencias religiosas del director de la Policía Nacional, Henry Sanabria, en el manejo de la institución. Noticentro 1 CMI conoció que se investigará si algunos traslados de altos oficiales se han dado por sus creencias religiosas. Frente a este tema del director de la policía, el presidente de la República, Gustavo Petro, dijo este fin de semana que el general Sanabria no ha mezclado sus labores en la institución con sus creencias. El director del IMPEC, coronel Daniel Gutiérrez, reveló que en ninguna cárcel del país están funcionando los inhibidores de señal de celular. Las cárceles del país no cuentan con inhibidores de señal, así lo reveló el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, coronel Daniel Gutiérrez. Hace un tiempo para acá que los inhibidores no funcionan, porque ya la tecnología ha venido avanzando, entonces la inhibición de las señales radioeléctricas pues se ha quedado obsoleta.
porque los inhibidores funcionaban en la banda 2G y 3G. La información se revela luego de conocerse los videos de alias El Negro Over, quien sale desde una cárcel amenazando a funcionarios, comerciantes y fiscales. Les voy a matar a comerciante por comerciante. Hoy justamente se llevó a cabo un operativo en la celda del Negro Over. En esta celda se encontró un celular, se encontraron varios elementos prohibidos, no permitidos, marihuana y demás que ya fueron decomisados. Ante esta situación, la Procuraduría pidió renovar equipos de detección en las cárceles. Dice que no es posible que los delincuentes estén utilizando tecnología del siglo XXI y las cárceles tengan tecnología del siglo pasado. Y aumenta la zozobra entre los comerciantes de Barranquilla por las amenazas hechas por alias El Negro Over desde la cárcel de Palo Gordo en Santander. Este es Over Ricardo Martínez Gutiérrez, alias El Negro Over. Desde la cárcel de Girón, Santander, hizo públicas nuevas amenazas, esta vez dirigidas en Barranquilla a comerciantes, policías y fiscales de esta capital. Reconoce que serán víctimas inocentes, pero sostiene que son acciones que tomaría por la captura la semana anterior de Juliet Martínez Cantillo, su esposa, a quien la policía señala como un jefe de finanzas de la banda criminal Rastrojos Costeños. Se murió el fiscal Pechi, que no se muera cualquier fiscal en esta mierda, hijo de puta. Entonces, pues, ya estoy decidido a hacer lo que sea. O me sueltan a mi mujer, o miramos cómo estamos, o yo no sé. Ya, 3 condenas, bueno, ya, no digo más nada. De su prontuario criminal se conoce que fue capturado por primera vez a los 34 años de edad en Zaragoza, Antioquia. Luego se vinculó con las autodefensas en la estructura que manejaban los hermanos Borré Barreto en los Montes de María. Empezó a tener unas evidencias en el área metropolitana de Barranquilla en el año 2013 con el asesinato de las vendedoras del chance y de conductores. Con el accionar de varias bandas, el negocio de la extorsión se extendió a las 5 localidades de Barranquilla. El blanco principal, el comercio. Me dejan un panfleto un día viernes. Como yo no tuve comunicación con ellos, el martes me hicieron los disparos. Después de eso nos comunicamos con los extorsionistas. Nos amenazan que la próxima base ya es con sangre, que ya no nos van a dar, no le van a dar el negocio donde hicieron los disparos en las vitrinas. En esta escalada de violencia en Barranquilla, nuevamente en el fin de semana, una tienda fue atacada a bala por hombres en moto. Noticentro 1 CMI conoció el interrogatorio que rindió ante la Fiscalía el empresario Martín Manjarrés, vinculado con presuntos actos de corrupción en varios contratos. Confesó que entregó coimas a coroneles y generales de la policía para quedarse con los convenios de suministro de vehículos. Durante varios años el empresario Martín Manjarrés suscribió millonarios contratos con entidades del Estado, incluida la policía. El empresario decidió colaborar con la Fiscalía General de la Nación y denunció que generales y coroneles al parecer recibieron dádivas para entregarle los millonarios contratos. Sírvase manifestar a este despacho lo que le conste acerca de la participación del señor coronel Juan Francisco Peláez en los procesos de contratación en la Dirección de Tránsito de Bogotá y la Dirección Nacional de Tránsito. El señor coronel nos beneficiaba a mí y al señor John García en el sentido de obtener contrataciones y para ello modificaba las fichas técnicas de las licitaciones y nos favorecía en invitaciones a licitar a cambio de dádivas y favores. Así arranca su declaración Manjarrés, admitiendo que supuestamente contactó a coroneles y generales de la Policía de Tránsito y de Bogotá para ofrecerles dádivas a cambio de los contratos para suministrar vehículos. En su declaración el empresario salpica al coronel John Roa y al general William Ruiz, excomandante de la Policía de Bogotá. Nos solicitaba al señor John García y a mi persona donaciones a cambio de protegernos dentro de la DIRAF respecto a direccionar las contrataciones en favor de nosotros. En medio de un acto cívico al que asistieron la comunidad, estudiantes, campesinos e indígenas y hombres de las disidencias de Iván Mordisco, se inició el traslado de los comandantes del Estado Mayor Central que estarán en la reunión en la cual escogerán a sus voceros para la mesa de paz.
desde las ciudades. Fue un acto festivo al que asistió la comunidad de una pequeña vereda en el departamento de Nariño. Allí los integrantes del Comando Coordinador de Occidente movilizaron a sus 2 comandantes para las selvas del Yarí a participar en la cumbre que será en preámbulo de la nueva mesa de negociación. Necesitamos más ojos, más manos prestos y dispuestos a visibilizar cualquier intento guerrerista. Estos riesgos deben conocerse a tiempo y corregirse, porque pueden significar el fracaso de la tan anhelada paz total. Volveremos a insistir en la paz. Dicho esto, los 2 voceros de esta unidad de las disidencias emprenden su marcha hacia el helicóptero que los llevará al sitio de la cumbre. Se trata de Andrés Patiño, alias El Mocho, cuyo verdadero nombre es Oscar Eduardo Sandoval Noscue, y alias Marlon, cuyo nombre es Iván Jacob Hidrobo, cuyas órdenes de captura fueron levantadas por la Fiscalía, acompañados por la comunidad internacional como testigo. No solo en el Cauca, Nariño y otras regiones se adelanta este desplazamiento. Noticentro 1 CNI pudo conocer que el comandante del Frente 28, que opera en Arauca y conocido como Antonio Medina, ya llegó al lugar de la cumbre guerrillera que durará 10 días y empezará el próximo miércoles. En un video divulgado por el Clan del Golfo, el grupo armado critica al gobierno por levantar el cese al fuego. En la declaración, leída por alias Jerónimo, el grupo responsabiliza al gobierno por cualquier represalia que se adopte luego de esa decisión. No obstante, finaliza la declaración asegurando que tiene voluntad de paz y que buscará negociar con el Ejecutivo. Noticentro 1 CMI conoció el interrogatorio de Manuel Castañeda, conductor de la Unidad de Protección involucrado con narcotráfico y la fuga de alias Matamba. Este le dijo a la Fiscalía que el Clan del Golfo ideó un plan de escape de la cárcel del máximo jefe de esa organización, alias Otoniel. Manuel Castañeda, exfuncionario de la UNP detenido con un cargamento de cocaína, le contó a la Fiscalía sobre sus andanzas y vínculos con el Clan del Golfo, ayudando incluso en la fuga del narcotraficante Matamba. En un interrogatorio rendido ante la Fiscalía, Castañeda revela que estuvo en una reunión con los cabecillas Chiquito Malo y Gonzalito en una finca en Puerto Boyacá. Estaban como otros 8 carros y decenas de tipos armados. Los duros entraron a la reunión, alias Rambo, Chiquito Malo, alias Botalón, alias Pájaro y alias Gonzalito. Castañeda dice en su interrogatorio que buscaban replicar la fuga de Matamba, pero con Otoniel. Hablaron sobre Otoniel, que si no lo metían a la JEP, que tocaba mirar cómo lo sacaban también. Hablaron de cuadrar la fuga, de nómina de oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas, que tocaba vincular a contactos de otros miembros como Gaula, Sijín, Tijín y de inteligencia. Lo que dijo el conductor a la Fiscalía también deja percibir que hay duras peleas en los altos mandos del Clan del Golfo. Ecopetrol confirmó un nuevo atentado al oleoducto Caño Limón-Coveñas. El ataque se produjo en Cubará, municipio de Boyacá. La explosión afectó la infraestructura del oleoducto Caño Limón. Este es el 5º atentado de este año contra esa infraestructura. La temporada invernal sigue provocando estragos en Cauca y Antioquia. 3 personas perdieron la vida en las últimas horas. Graves consecuencias deja la temporada de lluvias en buena parte de la geografía del Cauca. 2 personas murieron en los municipios de Santander de Glichao y Jambaló, producto de las crecientes súbitas de los afluentes que recorren las cabeceras municipales. No se ha logrado superar la emergencia en el macizo colombiano. En las últimas horas, un movimiento en masa afectó nuevamente el sector de Chontaduro en el municipio de Rosas. En la vereda Barranquillita de Caucasia, Antioquia, un grupo de socorristas halló el cuerpo de un niño de 12 años que cayó en medio de una creciente al río Cauca a la altura del puente Carlos Llera Restrepo. Durante el recorrido en lancha, los bomberos encontraron en la ribera el morral y los cuadernos. Vamos a hacer una pausa en Noticentro 1 CMI. Al regresar hablaremos de estas y otras noticias. Presidente Petro autoriza extradición a Estados Unidos de la diseñadora Nancy González. Dura respuesta del senador Ariel Ávila al ministro del Interior y al presidente del Congreso. Son cobardes que no asumen responsabilidad por la caída de la reforma política, dice. Bogotá estrenó el primer bus movido con hidrógeno. La Corte Constitucional tumbó 3 artículos de la llamada Ley Anticorrupción sancionada hace tan solo un año.
La Corte tumbó 3 artículos de la Ley 2195 de 2022 que promueve medidas para que las empresas combatan la corrupción. Se cayeron el artículo 66, que establece beneficios por colaboración con la Superintendencia de Industria y Comercio en procesos relacionados con la violación al régimen de libre competencia, el 67, que reglamenta las multas a personas jurídicas, y el 68, que fija los montos de multas a personas naturales. La Corte tumbó estos artículos considerando que en el trámite de su aprobación se vulneraron los principios de consecutividad e identidad flexible. También comprobaron que esas disposiciones no fueron presentadas, debatidas, aprobadas ni negadas por la Comisión Primera Permanente ni por la plenaria del Senado de la República en el curso del proceso legislativo, sino que fueron introducidas por primera vez en el debate de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación y llamó a indagatoria al senador por el partido de la U, José Alfredo Géneco Zuleta, por su presunta participación en el cártel de la Toga. El congresista oriundo del Cesar es investigado porque presuntamente le pagó 150 millones de pesos al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno para que dilatara un proceso que cursaba en la Corte Suprema contra su padre, el exgobernador del Cesar, Lucas Géneco. El presidente Gustavo Petro autorizó la extradición hacia los Estados Unidos de la diseñadora Nancy González. La señora González debe responder por supuestamente haber introducido a Estados Unidos manufacturas como bolsos, correas y zapatos hechos con pieles de especies de animales que están en vía de extinción. El senador Ariel Ávila calificó de cobardes e irresponsables al ministro del Interior, Alfonso Prada, y al presidente del Congreso, Roy Barreras, porque en su concepto ellos son los padres de la reforma política y no dan la cara para responder políticamente porque fue archivada. Ariel Ávila, como integrante de la Comisión Primera del Senado, era parte del grupo de ponentes y a quien se le atribuye la autoría de un artículo de la archivada reforma política que hubiera permitido que congresistas fueran ministros sin perder la curul. Pero Ávila se defiende contraatacando. Cargar uno con el peso de eso me parece una irresponsabilidad, pero sobre todo me parece un acto de cobardía. ¿De cobardía de quiénes, senador? Cobardía directamente de Alfonso Prada y Roy Barreras. ¿Y por qué? Porque ellos son los padres de esta reforma y uno tiene que ponerle la cara a lo que uno hace. Ariel Ávila era hasta hoy el más firme soporte del gobierno en el Senado, pero él está dudando en seguir así. Yo he sido leal, creo que este país tiene que cambiar y el mensaje es muy claro, al ritmo que me bailen, yo bailo. ¿Qué quiere decir? Que si ellos siguen con esto, no va a haber más posibilidad de tener una relación de coalición y de lealtad. Si ellos corrigen este tipo de comportamientos, podemos seguir. El senador Roy Barreras le dijo a Noticentro 1 CMI que cree que no vale la pena responderle a Ariel Ávila. Un hombre quien se hacía pasar como futuro miembro de la realeza española habría estafado a más de una docena de personas en Medellín. Gabanes, bolsos y lentes de marca, así era la supuesta vida de lujo de Manuel Estrada, un estudiante de la Universidad de Medellín que se ganó la confianza de su profesora durante un año y luego le pidió dinero prestado para saldar una deuda y así cumplir con los requisitos para convertirse en duque de la realeza española y recibir una millonaria herencia. Y ahí nos empezaron, ya les habíamos prestado plata y empezó entonces a decir que como el trámite era en España, entonces lo que hicieron fue falsificar documentos de un tribunal económico administrativo. Según la denuncia, con su historia convenció a 18 personas que le prestaron plata con la ilusión de recibirla multiplicada e incluso con el mismo dinero de las víctimas los llevó a España. Para mí la afectación es aproximadamente de 285 millones de pesos. En la historia también fue denunciada Olga Cardona, su mamá. La mujer es una exfuncionaria de la gobernación de Antioquia y según la denuncia estafó a varios compañeros de trabajo entre 2019 y 2020. Los docentes de Bogotá inician mañana un cese de actividades de 48 horas. Cerca de 800.000 niños y niñas de colegios públicos de Bogotá se quedarán sin clase martes y miércoles. Los docentes oficiales entrarán en paro por 48 horas. Que estamos exigiendo los derechos de las niñas y de los niños, principalmente a un pago en condiciones adecuadas, las rutas escolares y también le estamos exigiendo el derecho a la educación en condiciones dignas y justas. Mañana los maestros se concentrarán a partir de las 9 en el Planetario Distrital, carrera séptima
Séptima con 26 y caminarán hacia la Plaza de Bolívar. El miércoles, el destino de la movilización será la Secretaría de Educación sobre la calle 26. Ya están sin trabajo más de 300 educadores en Bogotá, que estamos exigiéndole a Edna Bonilla y a Claudia López sean reubicados. Cerca de 5.000 maestros entrarán en paro. En Bogotá y en agosto entrará a operar el primer bus que funciona con hidrógeno. Este es el primer bus de transporte público que rodará con hidrógeno verde en Bogotá. Es un bus que va a entrar a pruebas, es un bus que esperamos pueda rodar 450 kilómetros con una sola carga, una carga que se hace en 8 minutos. Se trata de una prueba piloto. El bus ensamblado en Colombia tiene capacidad para 50 pasajeros. Vamos ahora al siguiente paso, que es que el Ministerio de Transporte lo homologue para que ese bus esté circulando en Bogotá a partir de julio de este año. La alcaldesa habló de la situación financiera de Transmilenio. Al sistema se le acabarían los recursos para cubrir la operación en agosto, por lo que hizo un llamado al gobierno nacional. Que destine 1.3 billones de pesos para los 8 sistemas de transporte público, para ir cerrando el déficit que nos dejó la pandemia. Este lunes también se inauguró la primera estación ambiental de Transmilenio en la calle 13, con paneles solares y 8.5 toneladas de plástico reutilizado. En Semana Santa habrá cortes de agua que se extenderán por varias horas en varios sectores de Bogotá. 2.300.000 personas se quedarán sin agua durante la Semana Santa en Bogotá y 3 municipios de Cundinamarca. Se va a quitar el agua por periodos de 24 horas completos. El servicio regresará más o menos el sábado en horas de la tarde. No será un corte continuo, la suspensión será por sectores. El martes y jueves santo en las localidades de Kennedy, Fontibón, un sector de Engativá y los municipios de Funza, Madrid y Mosquera. El miércoles y viernes santo en Bosa, algunos barrios de Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Tunjuelito, Kennedy y Engativá. Abastecerse de agua antes del martes santo y de esa manera pues estar listos. El corte de agua obedece al empate e instalación de válvulas en la nueva tubería de Tibitoc Casablanca, que cruza la avenida Boyacá. Una tubería que llevaba más o menos 60 años de construida va a quedar totalmente renovada. Los usuarios podrán solicitar el servicio de carrotanques a la línea 116. Fuertes disturbios se registraron en el municipio de Soacha, en Cundinamarca. Un operativo que terminó con el cierre de la plaza de mercado del municipio desató los desórdenes que se trasladaron a la autopista sur. Las autoridades municipales encontraron roedores, excremento y graves problemas sanitarios en la plaza que obligaron al cierre de varios locales. Vamos a hacer una pausa en Noticentro 1 CMI. Al regresar hablaremos de estas y otras noticias. Otro tiroteo estremece a Estados Unidos. Una mujer armada ataca una escuela, 7 muertos. El gobierno lanzará plan para enfrentar el gota a gota. Reforma pensional reducirá el pasivo pensional, dice ministro de Hacienda. Un tiroteo en una escuela de Nashville, Estados Unidos, deja 7 muertos. Un estudiante asesinó a una profesora e hirió a otras 5 personas en un centro educativo de Sao Paulo, en Brasil. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Al menos 3 niños y 3 adultos murieron luego de un tiroteo en la escuela primaria Covenant School en la ciudad de Nashville. Las 6 personas eran miembros de la institución quienes se encontraban dentro de la escuela. Según la policía, confirmó que el ataque fue llevado a cabo por una mujer de 28 años. La atacante resultó muerta y las autoridades señalan que al parecer habría sido alumna de la institución educativa. Un niño de 13 años apuñaló a 4 profesoras y 2 alumnos en una escuela pública en Sao Paulo, Brasil. Una de las profesoras de 71 años murió a causa de las heridas. El ataque, que quedó grabado en cámaras de seguridad de la escuela, muestra al adolescente con una máscara de calavera entrando corriendo en un aula y atacando a una profesora que estaba de espaldas. Al menos 26 personas murieron y decenas resultaron heridas después de que varios tornados y tormentas torrenciales arrasaron las zonas rurales del oeste de Mississippi, al sureste de Estados Unidos. El gobernador del estado, Tate Reeves, visitó la zona y declaró el estado de emergencia, mientras que el presidente estadounidense Joe Biden ofreció pleno apoyo federal para que las comunidades puedan recuperarse de los efectos de esta tormenta. El gobierno pondrá en marcha un plan para enfrentar los préstamos informales o mal llamados gota a gota.
Se trata de un programa de tasas preferenciales el cual irá destinado a la economía popular del país y para lo cual ya se tiene un proyecto de decreto para su implementación. Pequeños negocios, micronegocios, tiendas de barrio, almacenes e incluso establecimientos que están en la informalidad tendrán la oportunidad de acceder al crédito. La opción de adquirir financiación para el mejoramiento de sus negocios, bien sea para capital de trabajo o inventario, tendrá el acompañamiento de la propia banca que tendrá como garante al Fondo Nacional de Garantías. Precisamente el sector financiero será un actor principal. Se requiere la colaboración público-privada y este asunto del acceso al crédito en estos segmentos de la economía popular es un problema de enorme complejidad y por tanto la manera de avanzar de manera decidida como país requiere la colaboración público-privada. El programa será lanzado este martes por el Gobierno Nacional en un certamen que tendrá el acompañamiento del sector privado. Un estudio del Ministerio de Hacienda estima que la reforma pensional significará una reducción en el pasivo pensional. El equipo económico del Ministerio de Hacienda evaluó las implicaciones fiscales de la reforma pensional que se propone al Congreso. La conclusión señala que gracias a lo que será el nuevo modelo, se tendrá una reducción del pasivo pensional en el largo plazo, estimaciones que apuntan al año 2070. Según el estudio, el pasivo tendrá una disminución en la reforma de 7 a 12 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto gracias al pilar contributivo. Se suma el fondo de ahorro, lo cual representará que el déficit pensional baje a niveles del 55%. Sin la reforma, ese pasivo llegará a los 67,5% del PIB. El gobierno explica que las mayores contribuciones al sistema con la ampliación a Colombia Mayor y más transferencias significará aumentar los ingresos. Estos en última serán claves para la reducción de la pobreza. El presidente del Consejo Gremial Nacional, Germán Arce, mostró su preocupación por las reformas del gobierno y pidió su máxima discusión. Este lunes, en reunión del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, con los miembros del Consejo Gremial Nacional, el sector privado mostró su preocupación de las reformas constitucionales. Se pide que no haya mensaje de urgencia y se dé un debate extenso sobre las iniciativas con el fin de buscar acuerdos y consensos. Para los gremios no hay afán en la aprobación de estos proyectos. Son unas reformas de mucho calado. Esta discusión no la podemos dar de afán. Nosotros le insistimos en por favor, no mensajes de urgencia. No podemos dar estas discusiones como en una maratón, porque esto requiere mucho análisis y porque estamos hablando de cambiar cosas estructurales. El gobierno solicitó información a los gremios, quienes entregarán una serie de insumos y cifras de los diferentes sectores. La reforma laboral se mantiene como el principal foco de preocupación. El ministro pidió información, pidió estudios de costo, pidió que le ayudaran a construir un poco, a tener suficientes datos sobre cómo en algunos sectores puede haber implicaciones de algunas de las propuestas que hay en el proyecto. El ministro Campos se comprometió con los gremios a buscar acuerdos y dijo que se sentará con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, para este fin. La Sociedad de Activos Especiales entregará 11.000 hectáreas de tierra a la Agencia Nacional de Tierras para que sean distribuidas a campesinos desplazados. También se reveló que la entidad entregó a la Unidad de Gestión de Riesgo 3 fincas de propiedad de la empresaria Enilce López, a las cuales les aplicó extinción de dominio. Estas son las fincas que fueron recuperadas de manos de testaferros de la empresaria del Chance, conocida como La Gata. Lo que hicimos nosotros fue recuperar esos predios al dominio del Estado, ¿no? Ejerciendo las facultades de policía administrativa que tiene la Sociedad de Activos Especiales. Los liberamos y los pusimos a disposición de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastre. Estas 3 fincas, que en total suman 118 hectáreas, las administrará la Unidad de Gestión de Riesgo para damnificados de la ola invernal. Nosotros desde la unidad vamos a definir cuáles son los beneficiarios. A cada uno de estos propietarios va a ser entregados una vez se parcele cada una de estas fincas, y a cada una de las propietarios que van a tener estos predios les vamos a acompañar con proyectos productivos y un proceso de ayuda en materiales para un proceso de autoconstrucción de sus viviendas. Las tierras ya están en manos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,08% a 1.118 puntos. La acción preferencial de Corfi colombiana fue la que más subió, con una valorización de 7,29% a 10.300 pesos. La acción de Mineros fue la que más bajó, con una pérdida de 9,21% a 2.000 pesos.
La acción preferencial de Bancolombia fue la más negociada de la jornada al movilizar más de 12.000 millones de pesos con una variación positiva de 2,01% a 27.860 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.686 pesos con 83 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.580 pesos y la venden en 4.650 pesos. Un euro cuesta 5.044 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.76. El azúcar se transó en 20,99 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $72.89 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $77.79 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.339 pesos. Hasta aquí Noticentro 1, CMI. A continuación, el regreso de Chicago Fire. Y después, Libre como tú, con el consejero presidencial para las regiones, Luis Fernando Velasco. Encuentre el detalle de todas las noticias en nuestra web, canal1.com.co. Feliz noche.